Eh, la semana pasada estuvimos hablando de las, digamos, las formas básicas o las estrategias iniciales para la diferenciación y para la integración numérica. ¿Sí? Bueno, vimos pues algunas estrategias, básicamente para la diferenciación, pues hablamos de las diferencias de primer orden, de segundo orden, ¿sí? Hablamos de diferencias hacia adelante, de diferencias hacia atrás, de las diferencias centradas. Vimos pues, un par de ejemplos donde nos dábamos cuenta que pues, es muy, digamos, es muy importante también tener eh, una buena separación, que es lo que llamábamos H, ¿sí? Entre los, o digamos, un buen enmayado en el intervalo de puntos, que entre más puntos tengamos, pues va a ser un poco más fácil eh, generar estas aproximaciones. Y digamos, estas cosas se cumplen en común para la integración y para la derivación. Y en particular de la integración, pues hablamos de algunas reglas que están asociadas a unas fórmulas de Newton Codes, pero que nosotros de pronto conocemos como las reglas de las barras, del trapecio, las reglas de Simpson, ¿sí? Que tienen pues sus respectivos algoritmos, como los que vemos acá, y que bueno, la idea es que podamos implementarlos y que podamos revisar un poquito su funcionamiento. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar con lo que tiene que ver con integración y antes de eso, pues recordemos la esencia de estas últimas reglas que vimos nosotros. Entonces, de pronto por acá en una imagen, esta puede ser. Cualquiera de las reglas que nosotros hayamos revisado consisten en aproximar la integral a través de polinomios en intervalos definidos, ¿sí? Entonces, la de las barras y la del trapecio utilizan una aproximación por intervalo, ya sea de orden cero para el caso de las barras, es decir, una constante por cada uno de estos intervalos, o una aproximación lineal como en el caso de la regla del trapecio. Después hablamos de las reglas de Simpson, donde ya incluíamos polinomios de orden 2, pero ya tendríamos que incluir 3 puntos y por lo tanto 2 intervalos. O polinomios de orden 3 para la regla de Simpson de 3 octavos, donde incluíamos 4 puntos y por lo tanto 3 intervalos. Las aproximaciones podrían mejorarse si nosotros hacemos esos intervalos más pequeños, ¿sí? Pero si nosotros no contamos con una cantidad, digamos, de puntos suficientes, ¿sí? Tenemos de pronto muy poca información, es necesario a veces de pronto recurrir a otras estrategias para mejorar esas estimaciones que son las que realmente nos interesan. Entonces, dentro de eso aparece, digamos, un conjunto de estrategias que denominamos integración de Romberg y que están basadas en, en este concepto que vamos a denominar extrapolación de Richardson. Entonces, básicamente es una técnica para corregir el error, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con en este caso? Vamos a tomar dos estimaciones y con esas dos estimaciones, hagan de cuenta que las promediamos, las combinamos, las ponderamos y generamos una tercera aproximación que pues en teoría es más exacta y que esperamos que sea mucho más cercana al valor real, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la expresión, entonces tendríamos una integral asociada a un paso h sub 1, una integral asociada a un paso h sub 2, por supuesto sus pasos o sus separaciones en intervalos h sub 1 y h sub 2, y una combinación o una ecuación que nos combina esas estimaciones para poder tener una mejoría de la estimación que estamos haciendo ya hacia el final. Pero entonces, ¿cómo funciona esto? Para entender, digamos, de forma más clara cómo funciona, cómo trabaja esta estrategia, vamos a recordarlos el mismo ejemplo que hemos venido trabajando durante toda la clase, que es
este polinomio de orden 5 que queremos integrar en un intervalo, ¿sí? En un intervalo entre 0 y 0.8, ya lo hemos hecho varias veces. Lo primero que hicimos fue hallar su valor analítico, es este que está acá, 1.6405, y aquí tenemos un resumen de los resultados o de los ejemplos que hemos realizado. Entonces, con la regla del trapecio, lo hicimos de varias maneras. Una primera forma fue, bueno, vamos a utilizar un segmento, es decir, vamos a incluir la integral desde 0 hasta 0.8, por lo tanto el tamaño del intervalo era justamente 0.8 y con eso obtuvimos una integral o un resultado de 0.1728. El error fue bastante alto, es un resultado, digamos, bastante lejano de lo que nosotros esperamos, pero la idea pues era seguir mejorando. En busca de esa mejoría, dividimos el intervalo total en dos, ¿cierto? Entonces ahora teníamos dos segmentos, por lo tanto el h se redujo a la mitad, y al reducir el h a la mitad, obtuvimos una integración o un resultado pues un poco más alto, ya era 1.06, un error todavía significativo del 35% casi, pero bueno, vemos que en teoría eso va a mejorar. Pero bueno, esto acá, porque nosotros teníamos un polinomio que podíamos evaluar en cuantos puntos quisiéramos. Pero ¿qué pasa si no tenemos más información y solamente tenemos 3 puntos? El valor en 0, el valor en 0.4 y el valor en 0.8. Entonces ya vimos que esta estimación de 3 puntos todavía es mala, ¿sí? Y aún que estamos utilizando toda la información, estaríamos lejos de un valor real, no podemos confiar en este resultado. Entonces, ahí es donde aplicamos, en primera instancia, esta extrapolación de Richardson, que es combinar dos estimaciones. Tenemos dos estimaciones, podemos hacer dos estimaciones con esos 3 puntos, que son la de un segmento y la de dos segmentos. Es decir, estas de 89.5 y 34.9% de error. Vamos a ver si combinadas podemos obtener un mejor resultado. Entonces, en este caso, tenemos este caso particular, ¿sí? Recordemos aquí la extrapolación de Richardson en función de dos pasos, H1 y H2, o dos separaciones, H1 y H2, que tienen una particularidad. H2 es la mitad de H1, es decir, es esto que tenemos acá. Pasamos de 0.8 a 0.4 porque ahora tenemos dos segmentos. Y si aplicamos esa relación a, a nuestra ecuación o extrapolación de Richardson, vamos a obtener esto. Fíjense que lo que tenemos es al final una suma, porque a la larga pues este signo pues me indica simplemente una suma con signo. Tenemos una suma ponderada de nuestras dos aproximaciones. Le damos una mayor, digamos, una mayor importancia a este h sub 2, que en teoría, y aquí pues pensamos a ver ya porque hicimos los ejemplos, tenemos un error más bajo, ¿sí? Y hacemos un ajuste con con la primera estimación que obtuvimos, ¿sí? Entonces, es básicamente esto. Vamos a aproximar ahora la integral en función de de estas dos estimaciones iniciales que hicimos. De tal manera que al combinarlas, pues simplemente tomamos los resultados de 1.068 para la integral con h sub 2 y 0.1728 para un solo segmento h sub 1, ponderadas de acuerdo a la ecuación, y obtenemos un resultado que corresponde a 1.3674. ¿Recuerdan? El resultado analítico es 1.64 y el resultado de la estimación es ahora 1.3674. Entonces, esta aproximación la comparamos con el valor exacto, con el valor real. Y bueno,
El error se ha reducido. Ya tenemos un error de 16.6%. Buenísimo, ¿cierto? Entonces, al combinar estas dos que teníamos un alto error, empezamos a reducir, empezamos a ajustar un poco el resultado y acercarnos más al valor que queremos. ¿Listo? Ahora, así como lo hicimos acá, con, con estos dos resultados que hicimos en el ejemplo, podemos aplicar, bueno, podemos, si tenemos más puntos, en este caso podemos tener los puntos que queramos porque tenemos el polinomio analíticamente. Entonces, si tenemos ahora 5 puntos, tendríamos 4 segmentos. Bueno, ahí podemos hacer la combinación entre estas dos, es decir, la del 35% y esta con 4 segmentos que nos daría un error del 9.5%. Y al hacer esa combinación, fíjense que aquí no cambia porque el paso sigue siendo la mitad del anterior. Entonces, la ecuación sigue siendo la misma, la relación sigue manteniéndose igual. Es simplemente ponderar la siguiente estimación, que es 1.48, con la anterior, 1.0688. El resultado, 1.62, y el error del 1%. Entonces, muy bien, nosotros podemos utilizar dos estimaciones y podemos trabajar con ellas de tal manera que podamos combinar y mejorar esa estimación final, que es la que realmente nos interesa. Entonces, fíjese, tal cual como lo hicimos en el último ejemplo, tomamos también las dos últimas estimaciones y las combinamos en una mejor estimación. Pero aún así, nosotros podemos tomar estas últimas dos, es decir, la de la primera y la segunda, y la combinación entre la segunda y la tercera, para generar una nueva extrapolación. Es decir, tenemos una primera estimación acá combinando estas dos. Tenemos una segunda estimación combinando estas otras dos. Y al combinar estos dos resultados, podemos obtener una última o una nueva aproximación, ¿sí? Para obtener aún un error más bajo, más cercano al 0%, y por lo tanto, pues un resultado mucho más confiable. De aquí, entonces ya al utilizar varias veces esa extrapolación de Richardson, así como lo acabamos de hacer y lo acabamos de mencionar, ya empezamos a hablar de un algoritmo de integración de Romberg, que era el que al principio les había presentado. Entonces, en resumen, ¿qué buscamos con la integración de Romberg? Aprovechar la extrapolación de Richardson o el algoritmo de extrapolación de Richardson para combinar varias veces diferentes estimaciones de una integral y obtener pues un resultado o una estimación con el error más bajo posible. Acá tenemos entonces en general, recuerden que aquí teníamos la extrapolación de Richardson de forma, más acá, aquí más atrás, para dos integrales, pero en general podemos hablar de esta expresión. Entonces, I sub jk sería la mejor aproximación que vamos a obtener. I sub j más 1, k menos 1 e I sub j, k menos 1 son las integrales que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, una de ellas es la integral más exacta, la otra es la integral menos exacta, es decir, esperamos que una de ellas tenga un error menor y otra un error mayor. Esto está asociado, por supuesto, al tamaño del paso. Y acá, bueno, tenemos esta ponderación que nos indica cómo manejar. Esta nomenclatura J sub K nos avisa que con la integración de Romberg vamos a obtener algo así como una matriz. De hecho, lo que vamos a obtener va a ser una tabla
muy parecida a lo que hacíamos en las diferencias divididas, donde tomábamos las diferencias de un orden para obtener las diferencias de siguiente orden. Así continuábamos, de tal manera que al final las combinábamos todas y obteníamos un resultado final, ¿sí? Aquí vamos a tener algo parecido. De hecho, la esencia es la misma. Vamos a ir combinando aquí tal cual. Si nos damos cuenta en el ejemplo, primero combinamos estas dos y obtenemos un resultado. Luego combinamos estas dos y obtenemos otro resultado. Y al final combinamos esos dos resultados y obtendríamos un resultado final. Eso es lo que vamos a estar haciendo cuando hablemos de integración de Romberg. Y bueno, esta expresión está, digamos, ya calibrada para ir reduciendo el paso a la mitad. Sí, por supuesto van a haber expresiones para diferentes relaciones entre el paso, pero para nosotros es importante simplemente conocer la estructura de nuestro algoritmo. Entonces lo vamos a hacer siempre como si tuviéramos este paso, siempre reduciéndose a la mitad. Es decir, algo así como acá. Tenemos un segmento, luego dos segmentos, luego cuatro segmentos, seguirían 8 segmentos, 16 segmentos y así sucesivamente. El h, por su parte, se va reduciendo a la mitad. De 0,8 pasa a 0,4, de 0,4 pasa a 0,2, luego pasaría a 0,1, luego a 0,05 y así sucesivamente. Bien, entonces, ¿cómo es eso de la tabla o cómo es eso de la matriz que nosotros se supone que estábamos tratando de... Es lo que estamos tratando aquí de demostrar. Entonces, de nuevo, el mismo ejemplo. Acá tenemos los ejemplos que acabamos de hacer, ¿sí? ¿Cierto? Con un segmento, con un tamaño de intervalo, con dos segmentos, el tamaño se reduce a la mitad. Tenemos esta combinación, ¿sí? Entonces, ¿quién es J y quién es K? J es el número de la fila y K es el número de la columna. Entonces, J nos va a ir indicando cuál estimación es más exacta y cuál menos exacta, asumiendo que entre más pequeño sea el paso, pues vamos a tener una estimación más cercana a lo real. Entonces, entre más grande sea J, ¿sí? Por eso hablamos de que J más 1 es más exacta y J es menos exacta. Por su parte, K nos va a indicar es el nivel de integración. ¿Qué quiere decir? K igual a 1 son las estimaciones originales y K igual a 2 ya empieza a ser la primera combinación de esas dos integrales. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos J igual a 1, K igual a 2 es y sub 1, 2, que sería la combinación de estas dos. ¿Cierto? Para ir sub 1, 2 requerimos de y sub 2, ¿cierto? Y sub 2, 1, es decir, aumentamos 1 en J y siempre tenemos 1 menos en K, ¿cierto? Aquí aumentamos 1 en J, J más 1, siempre tenemos 1 menos en K. Luego, ahora sí, con la J que estamos trabajando, siempre mantenemos 1 en K, menos, ¿sí? ¿Sí ven la forma? Entonces, K igual a 2, le restamos 1 siempre, K igual a 2, le restamos 1 siempre. Entonces, todas las donde aparezca K menos 1, va a ser este menos 1, o sea, 1, en este caso particular, porque es con las estimaciones de primer orden que estamos haciendo nuestra estimación de segundo orden, ¿sí? Y la J simplemente cambia entre cuál de las dos es más exacta que la otra. Aquí vemos la tabla, vemos de pronto un poco más fácil acá con los índices. J igual a 1, J igual a 2, K igual a 1, K igual a 2. Entonces, con J igual a 1, K igual a 1, es la primera estimación que teníamos, ¿sí? Y sub 1, 1. Por eso aquí tenemos I sub 1, 1. I sub 2, 1, es decir, J igual a 2, me da una mejor estimación, pero todavía estoy con el nivel de integración 1.
¿cierto? Entonces aquí tenemos la mejor estimación, 2, pero el nivel de integración es 1, ¿sí? Aquí tenemos entonces ya nuestra ponderación, 4 veces por I sub 2, 1, menos una vez por I sub 1, 1, dividido entre 4 menos 1, que es 3. Esta es la misma expresión que teníamos acá, 4 tercios menos 1 tercio. ¿Cierto? Entonces, con 4 tercios de esta, aquí, con 4 tercios de I sub 2, 1, menos 1 tercio de I sub 1, 1, generamos nuestro segundo nivel de integración, I sub 1, 2. ¿Sí? Recuerda que habíamos agregado otra aproximación con 4 segmentos, la de 1.4848, que tenía un error del 9.5%. Entonces, si lo volvemos a llevar aquí a la tabla, aparecería I sub 3, 1, ¿sí? Entonces, esta estimación, esta tercera estimación, es aún más precisa, en teoría, que la estimación anterior. Por eso ahora aquí lleva un J sub 3, lo ubicamos en la tercera fila, pero seguimos con el mismo nivel de integración. ¿Qué es el nivel de integración? Bueno, el nivel de integración es que estamos trabajando con los datos originales, ¿sí? Mientras que acá ya estamos trabajando con las integrales con las primeras integrales que hicimos, y el resultado final será una combinación de las segundas integrales que hicimos. Bien, esta tercera estimación que ya teníamos hecha y que no, pues, no mostramos ahora, me da un resultado de 1.4848. Ponderándolas de la misma manera, ¿sí? 4 tercios menos 1 tercio, 4 tercios de la más precisa, que ahora es la de J igual a 3, menos 1 tercio de la menos precisa, que es J igual a 2, me da I sub 2, y con ahora el nivel de integración 2. ¿Sí? Este resultado 1.6234, que es ahora del nivel de integración 2, es la de mejor estimación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos utilizando estas dos, que son mejores que utilizar estas dos. Y finalmente, nos queda hacer la combinación acá, I sub 3, 1. Aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí ya cambia el coeficiente. K es igual a 3. J, bueno, J siempre ha estado variando. J ha estado variando entre 1 y 2, y ahora entre 3 y 2. Sí, entre 2 y 1 teníamos acá. Y ahora aquí tenemos J3 y J2. Y la última combinación es con K igual a 3. Entonces recordamos aquí nuestra expresión general. 4, K menos 1, K menos 1, K menos 1. Fíjense que en todos los lados aparece K menos 1. Como K vale 3, K menos 1 es igual a 2. Por eso aquí nuestra ecuación es ligeramente diferente. 4 al cuadrado, 4 al cuadrado. Y en lo que refiere a las columnas, estamos en la segunda columna. Las filas, como estamos aquí calculando la primera fila, pues lo hacemos con la fila 2 y con la fila 1. ¿Sí? Eso nos da 16 quinceavos menos un quinceavo. ¿Sí? 16 quinceavos de la estimación más exacta, que es la 2,2, menos un quinceavo de la menos exacta, que es la 1,2. En combinación eso nos da la estimación 1,3, que es la que tenemos aquí, en verde más oscuro, al final, y la única que está en la columna K igual a 3. ¿Listo? Podemos agregar una nueva aproximación ahora con 8 segmentos. ¿Sí? Entonces, esta aproximación con 8 segmentos tiene un H más pequeño, 0.1, es un resultado más preciso que podemos ir adjuntando, así como lo hacíamos con la tabla de diferencias divididas, lo podemos ir adjuntando al final. ¿Sí? Fíjense que no hemos perdido nada de lo que ya calculamos. Solamente vamos agregando en cada columna una nueva fila. Y al final agregamos una última columna con una sola fila.
donde vamos a ir teniendo nuestros resultados. Acá tenemos J igual a 4, K igual a 1, entonces, y 4, 1 es la estimación de cuarta precisión o la cuarta en precisión, que sería la más precisa, pero todavía dentro del nivel 1. Luego pasamos a la tercera, ¿sí? Al tercer nivel de complejidad o de precisión, con el nivel de integración 2. Luego vamos a I sub 2, 3, y luego vamos a I sub 1, 4. Entonces, este I3, 2 se genera a partir de I3, 1 e I4, 1. ¿Sí? I2, 3 lo generamos a partir de I3, 2 e I2, 2. Y el último, que es I1, 4, lo generamos a partir de estas dos, I2, 3 e I1, 3. ¿Cierto? Entonces, aquí las tenemos. J igual a 3, K igual a 2. Vamos a hallar I3, 2, que es esta de aquí, la que sigue. Entonces, J igual a 3, K igual a 2. K igual a 2, donde aparece K, todos van a ir siempre menos 1. 4 a la K menos 1, 4 a la K menos 1. En la columna siempre va K menos 1, ¿sí? Por eso siempre aparece ese 1 ahí, en este caso. Y las J, pues es J más 1, que sería sub 4, y J, que sería sub 3. Estas combinaciones nos dan esta I3, 2. Esta I3, 2 que está acá. Pero esa I3, 2 todavía la vamos a utilizar cuando hallemos I2, 3, ¿sí? Que es la que sigue acá. I2, 3. ¿Sí? La I3, 2 que acabamos de hallar, la I2, 2 que ya teníamos. Fíjense que acá siempre aparece K menos 1, K menos 1, entonces este coeficiente, este exponente mejor, va aumentando. También va aumentando aquí la columna y la fila sí depende de la fila en la que estemos calculando. ¿Sí? Entonces tenemos la fila 2, entonces aquí va a ser la fila 3 y la fila 2. Aquí tenemos la fila 1, entonces aquí aparece la fila 2 y la fila 1. Pero K es 4, entonces en el coeficiente, en el exponente aparece 3 menos 1, perdón, 4 menos 1, que es 3, y en las filas aparece 4 menos 1, perdón, en las columnas, 4 menos 1, que es 3. ¿Listo? Entonces este I1,4, que es nuestra estimación final, es una combinación de I2,3 y de I1,3. ¿Sí? Fíjense que cada vez tenemos una precisión más alta y aquí en este caso, pues ya encontramos que prácticamente no nos hemos movido. Y 1.3 ya lo habíamos encontrado como I1.640533. Y 2.3 dio el mismo resultado y por lo tanto I1.4 pues no va a modificarse. Esto quiere decir que ya hasta aquí obteníamos la respuesta correcta, la respuesta más precisa que podríamos obtener. En este caso pues coincide con el resultado analítico. Sí, aquí ya vemos la tabla finalmente construida. Y aquí ya nos podemos dar cuenta que el cambio de acá, pues ya no hay, porque estas dos son iguales. Entonces, al ajustarlas, nos van a dar exactamente lo mismo y ya no es necesario seguir encontrando ninguna otra iteración. ¿Listo? ¿Vamos claros con la idea? Profe, ¿y eso cuánto error tiene el último? Este es el valor exacto, 1.640533. Y aquí tenemos la tabla. 1.640533. Entonces, en este caso, ya para esta fila y para esta fila, ya tenemos un error del 0%. Claro, aquí estamos hablando de este ejemplo en particular, ¿no? Pero sí, aquí ya el error de estas dos últimas columnas, es de 0%. ¿Listos?
Fíjense de todas maneras cómo el error se va reduciendo. ¿Sí? ¿Alguien más iba a opinar algo? ¿Que alguien más iba a decir algo? Bien, aquí podemos ver en dos partes ese algoritmo de integración de Romberg, en caso de que ustedes lo quieran revisar de manera sugerida. ¿Qué necesitamos? Pues un conjunto de datos, A y B, que son los límites de la integral, la máxima iteración, es decir, el máximo número de veces que vamos a generar estos segmentos. Esto en el caso de que de pronto no encontremos convergencia, o un valor de epsilon. Esto también en caso de que no encontremos convergencia. Acá, ¿qué tenemos? Una variable i, que realmente es una matriz, donde vamos a estar almacenando estos valores, ¿sí? Es básicamente donde vamos a tener esta tabla. El número de segmentos inicial, ¿sí? Fíjense que el primer valor, y sub 1, 1, corresponde simplemente a aplicar la ecuación del trapecio o la fórmula del trapecio a ese intervalo con, pues por supuesto, el número de segmentos que definimos al principio. Y pues llevamos ninguna iteración, entonces ahí vamos a empezar a aumentar el número de iteraciones. Para eso tenemos este ciclo, for, entonces vamos aumentando el número de iteraciones. Por supuesto, el número de segmentos se va reduciendo a la mitad, perdón, el número de segmentos aumenta en orden 2, ¿sí? Que es este n, entonces va 2 a la iteración. Acá teníamos 2 a la 0, aquí pues tendríamos en el siguiente 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, que es básicamente esto que tenemos acá. Un segmento, dos segmentos, cuatro segmentos, 8 segmentos. En cada una de ellas, para la primera columna, vamos a ir aplicando la ecuación del trapecio, ¿sí? Ya sea de aplicación única, como en este caso, o de aplicación múltiple, en el caso en la que ya vamos aumentando el número de segmentos. Fíjense que la que sí va cambiando es la fila, donde vamos agregando en la posición correspondiente a la iteración más 1. ¿Sí? Entonces, en la posición 1 está la de la iteración 0, en la posición iter más 1 está la de la iteración iter. Una vez tenemos la primera columna, vamos a ir, utilizamos este for para aumentar cada columna, ¿sí? Por eso aquí vemos k a partir de 2 y vamos a ir hasta donde la iteración nos permita, ¿sí? Entonces j va a tener un cambio que corresponde a 2 más iter menos k. ¿Qué quiere decir? Entonces vamos a ir combinándolas de acuerdo al número de iteración en la que llevemos. Y bueno, básicamente aquí lo que estamos aplicando es esto. La ecuación en donde combinamos las estimaciones. Bueno, aquí j más 1 y j y k menos 1 siempre en la columna. Acá pues hay algunas consideraciones del error que se pueden tomar o que no se pueden tomar. Y acá tenemos un condicional que me dice que si excedemos el número de iteraciones o que si el error es menor que una tolerancia, ya podemos detener el algoritmo. Y al final, esto es lo que nos queda. Esa matriz en la fila 1 y en la posición más a la derecha, que sería la última iteración o iter más 1. ¿Sí? Básicamente eso es lo que ya vimos aquí, tratado de implementar en un algoritmo del cual ustedes se pueden basar o no se pueden basar, dependiendo de cómo les parezca más cómodo, cuando estemos resolviendo los problemas con iteración de Romberg.
¿Listo? Bien. ¿Vamos claros con la idea hasta aquí? Sí, señor. Ok. Perdón. Ahí. Bien. Entonces, así como teníamos algoritmo de iteración de Romberg para las integrales, podemos aplicarlo o podemos utilizarlo para las derivadas, y la esencia no cambia mucho. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Apliquemos el algoritmo de la misma forma, simplemente que vamos a calcular la derivada correspondiente en vez de la integral, ¿cierto? Aquí lo hacíamos todo con integrales, reducíamos h a la mitad, integral, entonces aquí teníamos las integrales y las íbamos combinando. Lo podemos hacer lo mismo con las derivadas, y para eso recurrimos al primer ejemplo que vimos, para mostrar el caso particular, donde teníamos este polinomio de orden 4, teníamos que buscar la derivada en 0.5, y lo hicimos con dos diferentes pasos, con 0.5 y 0.25, ¿cierto? Ya anunciamos el valor exacto. Y bueno, fíjense que aquí tenemos derivada sub 1 y derivada sub 2, de las que ya habíamos calculado. Esto, bueno, por supuesto aquí vemos que el error es bajo porque está hecho con diferencias centradas, no con diferencias hacia adelante o diferencias hacia atrás, sino con diferencias centradas, que era con donde obteníamos el error más bajo. Y al final, lo que hacemos es, bueno, aquí obtenemos nuestras estimaciones, apliquemos nuestro algoritmo con nuestra extrapolación de Richardson, aquí porque es un caso particular, solamente tenemos dos datos, y esto nos da menos 0.9125. De hecho, aquí ya llegamos a la respuesta analítica, combinando apenas estas dos con diferencias centradas. ¿Sí? Pero fíjense que la idea de aplicar el algoritmo de Romberg es el mismo para las derivadas. ¿Sí? No cambia en absolutamente nada, simplemente en la forma en la que estimamos nosotros ese valor que va en la tabla, que viene siendo ahora una derivada. ¿Sí? Entonces, antes lo hacíamos con una integral, ahora lo tenemos con una derivada. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, por ahora no hay preguntas. Bien, listo. Entonces, bueno, vamos a parar 10 minuticos antes de ver la última parte, que corresponde a integración y diferenciación con espacios o con datos irregularmente espaciados. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que antes siempre teníamos un tamaño que me separaba los datos. Y de hecho, en eso están basados estos algoritmos de Romberg. Si tenemos un paso inicial, lo vamos reduciendo, en este caso a la mitad, pero siempre entre los puntos hay la misma separación. Pero, ¿qué pasa si tenemos datos separados irregularmente? ¿Será que podemos o será que no podemos aplicar los mismos algoritmos de integración y de diferenciación? Bueno, entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a parar un momentico para un descanso.